la oportunidad de compartir con Jesús. Él ahora está trayendo una enseñanza importante con relación a cómo nosotros podemos vencer en el mundo. Y hoy nosotros hemos cantado a la grandeza del Señor, le hemos dicho al Señor tantas cosas, y es importante entender que ese Dios a quien nosotros hemos cantado y hemos adorado es poderoso para traer victoria a la vida de cualquier creyente. De cualquier creyente. Pero cuando miras el verso 1, Juan entonces comienza a definir claramente quiénes son esos creyentes, quiénes son esos hijos de Dios. Juan 5.1, primera de Juan 5.1 y Juan capítulo 1 en el verso 12 se parecen mucho. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan 1.12 dice que todos los que creen en él y le recibieron en su corazón son entonces hijos de Dios. Juan entonces está diciendo que todo aquel que cree en el Cristo, que cree en Cristo Jesús, es nacido de Dios. Y Juan está hablando a creyentes. Y Juan está hablando a la iglesia. Y Juan está diciendo entonces que aquellos que creen en el Señor, que aquellos que son hijos de Dios, que aquellos que viven la fe de nuestro Señor Jesucristo, vencen al mundo. Y lo habla claramente, porque ya en el verso 4 y en el verso 5, en 3 ocasiones diferentes, Juan hace referencia a quién es el que vence el mundo. Y quiero entonces llamar su atención a ese verso 4 y a ese verso 5. ¿Quién vence al mundo? Miren el verso 4 y miren el verso 5. En esos 2 versos hace 3 referencias directas a quiénes son los que vencen en el mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo. El que cree en Cristo es el que vence. Es importante que la fe está completamente ligada. Nuestra fe en Cristo, pero ¿qué es lo que creemos de Cristo? ¿Y qué es entonces lo que nosotros podemos creer de nuestro Padre Celestial que nos va a dar la victoria en el mundo? Cuando tengan la oportunidad de leer la reflexión que tienen en el programa de hoy, descubrirán que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Descubriremos que en la medida que nosotros le creamos a Cristo, a sus enseñanzas y a su palabra y a lo que Él vino a dar al mundo, nosotros tenemos la capacidad y el poder de Dios para vencer en el mundo. Se trata entonces si le creemos o no lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Cristo y lo que produce el creer en Cristo en nuestra vida y en nuestros corazones. Se trata entonces de yo creer si las promesas de la palabra de Dios son para mí o si las promesas de la palabra de Dios son para cualquier otro ser humano o cualquier otro creyente a un nivel más elevado. Yo quiero decir hoy que cada promesa de Dios es para todos y cada uno de los hijos de Dios que creen que Jesucristo es el Señor y lo han aceptado en su corazón. Independientemente si tienes ministerio pastoral, independientemente si eres misionero o no, independientemente si tienes liderazgo, independientemente de quién seas, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que cree en Cristo, es hijo de Dios, es nacido de Dios, y las promesas de Dios le cubren, y las promesas de Dios le persiguen, y la presencia de Dios está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Esa creencia es la que nosotros tenemos que llevar con nosotros día a día, porque aunque es nuestro mundo, no es la totalidad de nuestro mundo. Aquí estamos 2 horas cada domingo. 2 horas, las otras 166 horas, nosotros tal vez en la semana podemos dedicar algunas horas más a alguna otra actividad de la iglesia, pero generalmente las otras 162 horas están en el campo de batalla en el mundo. No aquí, afuera, en el trabajo, en los estudios, en la casa, en la calle, en los tapones,
en el problema, en la enfermedad, en las citas médicas, en los hospitales, en las salas de emergencia, en algún lugar se ocupan esas 166 horas, y lo que la Biblia nos está diciendo es que los creyentes de nuestro Señor Jesucristo son victoriosos en esas 168 horas que cubre una semana, independientemente de donde nosotros nos podamos estar o lo que podamos estar haciendo. Dice la Biblia que nuestra fe ha vencido al mundo, que Cristo ha vencido al mundo, y que por consiguiente nosotros hemos vencido al mundo. El verso 4 y el verso 5 lo aclaran. Pero miren los tiempos entonces. Los tiempos entonces en ese verso 4 y en ese verso 5 reflejan en primera instancia que hay una victoria pasada. Lean el verso 4 y el verso 5, y en la primera parte del verso 4, al menos la primera referencia a la victoria del verso 4 y la referencia de la victoria del verso 5 están en el pasado. El verso 4, ¿cómo lee? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Presente. En el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo en el presente? ¿Quién es? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la segunda referencia del verso 4 está en el pasado. La segunda referencia entonces dice que la victoria que ha vencido al mundo, que viene desde el pasado y continúa en el presente, en nuestra fe. Y si nosotros podemos confiar que nuestra fe ha vencido al mundo desde el pasado siguiente hasta el presente, y que nuestro Padre Celestial y nuestra fe en Él vence en el presente, nosotros podemos vivir hoy sabiendo que podemos vencer el mundo, y que mañana, hoy es futuro, pero mañana va a ser nuestro presente. Nosotros podemos afirmar que aún mañana nosotros estaremos venciendo en el mundo, y que la semana que viene, que hoy es nuestro futuro, pero se va a convertir en nuestro presente, podemos vivirlo sabiendo que podemos vencer en el mundo por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Nos acercamos entonces a esa victoria que Dios tiene para con nosotros. Pero esa victoria no es fácil de alcanzar, porque de pronto nosotros estamos sumergidos en una gran cantidad de situaciones, y es muy posible que nuestro enfoque esté en todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, y hemos pasado desapercibido que Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puede ser que estemos mirando todas las demás cosas menos a Cristo, que está con nosotros siempre. Y yo quiero que entonces nosotros identifiquemos cómo podemos vencer al mundo. Y yo quiero entonces mirar 5 elementos que son prácticos, pero que me parece que van a ayudar de manera definitiva nuestro acercamiento al mundo con la fe de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón o la primera forma en la cual nosotros podemos vencer al mundo es la siguiente. Mientras el mensaje es predicado, preste atención absoluta a lo que Dios quiere decirle. ¿Por qué llegamos en esta mañana aquí? ¿Para qué llegamos en esta mañana aquí? ¿Acaso no es para tener un tiempo de adoración, pero también para que Dios hable a nuestros corazones? Lo que yo voy a decir ahora no necesariamente es una reacción a lo que podría estar viviendo y viendo en la mañana de hoy. Pero en muchas ocasiones, en vez de prestar absoluta atención al mensaje que se está predicando, estamos muy pendientes a nuestro iPhone, a nuestro iPad, a nuestras tabletas, a los papeles, a la conversación que tengo con el que está a mi lado. ¿De qué manera Dios puede hablarme si yo no le estoy prestando atención? La voz de nuestras tablets, aún en el silencio, en modo de silencio, es tan ruidoso que no nos deja oír la voz de Dios. Y eso es una realidad.
cuando yo me acerco a la palabra de Dios, yo me estoy acercando al momento en que Dios quiere hablar conmigo. ¿A través de quién? Hermano, miren, a través de las piedras. A través de las piedras, porque la palabra dice que Dios hasta usa las piedras para hablarnos. Es un chiste de pastores, ¿verdad? Un chiste de pastores, lo digo. Si Dios utilizó una quijada de burro, para de alguna manera traer victoria, que usa el burro completo, no es nada. ¿Qué quiero apuntar con esto? Nosotros somos secundarios, terciarios. Nosotros somos meros instrumentos. Hoy estamos, mañana no estamos y está otra persona. Y tal vez en algún momento usted tendrá la oportunidad de alguna forma de expresar a través de un testimonio o de una reflexión o de una predicación, y en ese tiempo y en ese momento será el momento que Dios hablará a través de usted, y usted merece ser escuchado porque es la palabra de Dios, la voz de Dios, utilizando un recurso humano para atraer y llamar nuestra atención, que en el mundo podemos ser victoriosos porque Cristo nos dio la victoria. Y el tiempo de predicación de hoy, de siempre, es el momento donde nosotros tenemos que prestar atención, porque yo creo que en cada iglesia donde se está predicando el mensaje del Evangelio, Dios de alguna manera se las arregló para traer una palabra que cada creyente necesita en todos los lugares donde hoy se están celebrando cultos al Señor. Es extraordinario, ¿Cómo se puede estar hablando de misiones y una persona en una esquina que está viviendo una vida difícil, de situación, puede sentir que Dios le está hablando para afirmar su fe y su corazón? Dios se encarga de ministrar de manera particular al corazón de cada cual en la medida que las personas escuchan la palabra, y con el escuchar de la palabra afirman su fe en el Señor Jesús. De modo que cuando yo me acerco al mundo, yo me acerco con herramientas. Y una de las herramientas que yo tengo para enfrentar el mundo, esas 166 horas que tengo en la semana, o esas 150 horas, si asisto un poco más de horas durante la semana al culto, a los servicios, esas sobre 150 horas, una de las herramientas que yo tengo es: ¿qué me dijo Dios a mí a través de cualquier predicador el domingo, que yo puedo confiar que es palabra de Dios a mi vida, y que yo puedo decir gracias, Señor, porque aún en medio de esta crisis tú vas a estar conmigo?